Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia y vamos a buscar primeramente Primera de Tesalonicenses 5:16. Tesalonicenses 5:16 dice así: Estad siempre gozosos, dice la escritura, estad siempre gozosos. Empieza diciendo la escritura en Primera de Tesalonicenses. Es muy importante que podamos entender que nosotros mismos fuimos llamados no solo a ser diligentes, no solo a ser, como dice la escritura en Timoteo, que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que necesitamos ser obreros que no tienen nada de qué avergonzarse, que saben bien utilizar, discernir, dividir la palabra. Esto tiene que ver con madurar. Y madurar es un proceso, no se madura de la noche a la mañana. Así como en la vida, maduramos en la medida en la que vamos avanzando en nuestras vidas, unos de manera más pronta, unos de manera más lenta, pero con el tiempo se va madurando en la vida, así también en la palabra. En la medida en la que nosotros somos diligentes en escudriñar la palabra, en estudiar la palabra, en conocer la palabra, en creer la palabra, en entender la palabra y creerla correctamente y vivir en la palabra, entonces estaremos madurando. Pero dice la escritura entonces, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Estar siempre gozosos, orad sin cesar. Y aquí a las dos palabras que me voy a referir, no solo es el gozo y no solo es la oración, pero dice siempre sin cesar. Siempre sin cesar. Y no sé si usted pueda entender lo que esta palabra significa, porque a veces, aunque la entendemos en su significado, digamos que lingüístico o en su definición, si la buscamos en un diccionario sabemos qué significa, pero en la vida diaria escuchamos esta palabra o este juego de palabras siempre o sin cesar, es decir, continuamente, pero difícilmente ponemos en acción o nos ejercitamos cuando somos diligentes en algo. Difícilmente, es decir, no es fácil cuando uno es diligente en algo, en alguna acción, no es fácil hacerlo siempre, no es fácil hacerlo sin cesar. ¿Por qué? Porque esto requiere que nosotros aprendamos. Podríamos decir que es una cultura, podríamos decir que son buenos hábitos, pero es importante que aprendamos a hacer las cosas, permanezcamos haciendo las cosas y maduremos haciendo las cosas de tal manera que entonces siempre esas cosas estén presentes en nosotros y que sin cesar estas acciones estén presentes en nosotros. Por ejemplo, usted y yo sabemos comer y algunos comen 3 veces al día, algunos comen 4 o 5 veces al día, algunos comen 2 veces al día, pero esto lo hemos aprendido con el transcurso de la vida. Hay lugares en donde la pobreza es tal que quizá solo comen 2 veces al día o quizá una vez al día. Por ejemplo, si nosotros somos diligentes y queremos ayunar para hacer morir los apetitos de la carne, para sujetar los deseos de la carne, con propósitos de entender y poder estar sensibles, sometiendo la carne a la palabra de Dios, a lo que Dios nos está hablando. Recuerde que Dios nos está hablando continuamente. Dios no tiene cosas nuevas que decirte, pero Él ya lo ha dicho todo para ti y está listo para que tú dispongas de Él. Que no lo hayas vivido, que no lo hayas escuchado, que no lo tengas presente, no depende de Dios, depende de ti y de mí. Y a veces ayunar nos ayuda mucho para poder mitigar el apetito más fuerte, que es el hambre, que es el gusto, para aprender a sujetar
a dominar, por decirlo así, a tener dominio propio sobre los sentidos carnales, para que entonces podamos ser más sensibles a la fe, porque los sentidos tienen que ver con la incredulidad, no que los sentidos sean malos una y otra vez, lo hemos dicho, sino que debemos aprender a tener sujetos los sentidos, pero si aprendemos a ayunar y ayunamos, si ayunamos digamos que 21 días, lo cual lo hemos hecho. Déjame decirte que hemos, por ejemplo, en mi persona, en mi familia, mi esposa y yo hemos ayunado 21 días, una semana con puros jugos y frutos secos, la segunda semana con puros líquidos y la tercera semana con pura agua. Déjame decirte que cuando estamos en la tercera semana orando con pura agua, prácticamente no tenemos hambre, no te da hambre. Tu cuerpo se ha ajustado con el proceso del tiempo y aún en 7, 15 días y no te da hambre más. Así es que las cosas, las acciones, cuando nosotros somos diligentes, es difícil que cosas nuevas las podamos emprender o las podamos hacer nuestras si no somos consistentes en enseñarnos a nosotros mismos para que estas cosas se hagan presentes de manera continua. Pero el apóstol Pablo dice aquí que debemos estar siempre gozosos y debemos orar sin cesar. La oración tiene, digamos que dos estados. Un estado en donde nosotros hacemos peticiones, en donde nosotros estamos creyendo por lo que la palabra de Dios dice. Es como si nosotros estuviéramos comunicando, ya sea haciendo peticiones o declarando, pero el otro estado de la oración es cuando nosotros estamos escuchando de Dios, cuando nosotros estamos escuchando a Dios. Porque aunque la oración es pedir o hacer peticiones, pero una relación con Dios es yo hablo y Él me habla. Pero lo extraordinario de esto es que Dios ya conoce todas mis necesidades y Dios ha provisto todo para mí. No es que con mi fe vaya a mover a Dios, sino que con mi fe voy a presentarme de una manera positiva ante Dios, para apropiarme y entender lo que Él ya me concedió, lo que Él ya me dio. Dios ya me dio todas las respuestas, pero depende de mí que yo pueda discernir todas las respuestas que necesito y se encuentran en la palabra, se encuentran en la revelación del Espíritu que mora en mí. Pero depende de nosotros que seamos diligentes. Así es que en todo tiempo nosotros podemos estar receptivos a lo que Dios nos habla. Tengo actividades, tengo tareas, tengo situaciones que realizar en mi vida de manera cotidiana. Así que, ¿cómo puedo orar sin cesar? No solo puedo en la mañana, quizá al mediodía, quizá en la noche. Hablar, pero durante todo el día sí puedo escuchar. Porque cuando estoy en un ambiente, cuando estoy en una atmósfera que no depende de mí, tengo que escuchar a Dios para entonces discernir y para entonces saber si me conviene estar o no estar. Así es que gozarnos, orar, hacerlo de manera continua siempre, sin cesar, tiene que ver con aprender que tú y yo necesitamos crear, cultivar una atmósfera correcta, una atmósfera de fe. Dice la palabra que donde hay celos, donde hay contiendas, se establece toda obra perversa. Y a veces el creyente fácilmente entra en contiendas, entra en pleitos, entra en celos, en envidias, en codicia. Pero estas cosas producen o proveen la atmósfera para que haya perversidad, para que haya maldad, para que el diablo se involucre y cause destrozos, cause robo, cause hurto, cause muerte. Así es que es tan importante que tú y yo cultivemos, creemos de crear, que seamos propicios para generar una atmósfera apropiada, una atmósfera de fe, una atmósfera de gracia. Por ejemplo, dice la Escritura que nuestras palabras sean sazonadas con sal, que nuestras palabras no sean vanas,
que no sean palabras que salgan del entorno de la palabra, sino que más bien den gracia, que edifiquen. Sean palabras que edifiquen, que enseñen, que den gracia a los que las escuchan. Pero qué difícil es a veces para el creyente hablar edificando, hablar con gracia. ¿Por qué? Porque si el creyente no se ejercita en hablar palabras de gracia de manera continua, en tratar de discernir la palabra de Dios, en discernir los proverbios del Señor, en discernir la sabiduría del Señor, para hablar continuamente palabras que edifican, si no nos ejercitamos en ello, difícilmente vamos a proceder a generar una atmósfera de edificación, de gracia ante los demás. Lo mismo en la manera en la que nos conducimos con nuestras familias. Si en casa hay pleitos, hay regaños, hay, digamos que, críticas, los padres siempre tienen que disciplinar a los hijos hasta que los hijos sean mayores. Recuerda, enseña, instruye, disciplina al hijo. El hombre que ama a su hijo lo disciplina, instruye al niño en su camino y de grande no se apartará de él. Cuando sea viejo no se apartará de él, dice la palabra. Pero debemos de ser diligentes para no entrar en ese círculo vicioso de la crítica, de los pleitos, de las quejas en la familia, en casa. Tenemos que empezar por casa. Tenemos que aprendernos a levantarnos de nuestras camas, inclusive antes de levantarnos, y esta es una animación y una sugerencia, antes de que te levantes de tu cama, antes de que prendas la televisión para despertarte. Déjame decirte que no quiero condenar a nadie, ni mucho menos, pero una mala práctica, una práctica terrible de los creyentes es que te levantes con la televisión, escuchando cosas que no tengan que ver con la palabra, como las noticias, como historias o novelas. Eso es lo peor que puedes hacer. Y aparentemente es bueno, aparentemente es sano. Pero déjame decirte que si tú cambias este hábito y antes bien de buscar las noticias siempre van a estar ahí. Este mundo sigue circulando, este mundo sigue siendo el mismo. La calamidad, el mal, el príncipe de la potestad del aire sigue operando continuamente. No hay nada extraordinario y tan nuevo. Inclusive ni en aquel día, en el 2000 y pico, en donde hubo un ataque en una ciudad muy importante de los Estados Unidos. O cuando inicia una guerra. De nada te pierdes por, en lugar de buscar las noticias en el primer minuto del día, inclusive en tu cama, de nada te pierdes si tú diligentemente pones una alabanza, lees la Biblia, lees un salmo o recuerdas un salmo, o entras en comunión con el Señor y hablas con el Señor, le adoras, le exaltas, reconoces lo que Él es y lo que Él ha hecho por ti, cantas una alabanza, pones una alabanza de música. Recuerda que las alabanzas es importante que seamos listos e inteligentes para saber qué tipo de alabanzas escuchar y cantar. Alabanzas tienen que ser alabanzas bíblicas que vayan en el contexto de la abundancia de gracia y del regalo de la justicia de Cristo. Pero es tan bendecido que tú aún en tu cama, decía el salmista, yo en mi cama, en mi lecho, te adoro y te exalto. Cuando me acuesto y antes de levantarme. Así es que es tan importante que tú y yo tengamos esta práctica. Cuando hacemos esa práctica, tú y yo estamos generando, propiciando una atmósfera de fe, una atmósfera de gracia, una atmósfera correcta en nuestras vidas. Queremos vivir en alegría y en gozo continuo. Provee de la atmósfera correcta o provéete de todas las fuentes de bendición, palabra, oración en el espíritu, alabanzas, actitudes o acciones de gracias. Provéete de todo eso, aliméntate de vida.
para que tú mismo generes una atmósfera de bendición. No solo vivas y te goces y te alegres y estés en paz. Aunque la tribulación o la turbulencia esté afuera, tú puedas tener una atmósfera de bendición, aunque los problemas estén afuera, pero que tú puedas vivir en esa atmósfera de bendición para que tú puedas gozarte y alegrarte y orar sin cesar. Vamos a ir ahora a Lucas. Bueno, no hemos terminado de leer esta escritura. Vamos a regresar aquí a 1 Tesalonicenses 5, versículo 16. Pero dice así: dar gracias en todo, dar gracias en todo, no por todo. No vas a dar gracias porque te robaron, no vas a dar gracias porque se te perdió algo, no vas a dar gracias porque fracasaste, no vas a dar gracias porque te fue mal. Vas a dar gracias en todo tiempo. Si te va mal, antes de enfocarte en que te fue mal en alguna acción, por cualquier situación, entonces tú le das gracias a Dios. En lugar de enfocarte en eso, te enfocas en Jesús, te enfocas en lo que ya has recibido por gracia. No importando el error, no importando la falla, no importando lo que has sufrido. No significa que Dios causó eso, significa que después meditaremos y discerniremos, que el Espíritu de Dios nos revele cuál fue la razón por la cual nos equivocamos, para no volver a andar en esas pisadas, o sentarnos en esa silla, o caminar en ese camino. Pero si enfocamos nuestros ojos y nuestros corazones en Cristo y le damos gracias a Él por lo que Él es y por lo que ha hecho por nosotros, entonces podremos enfocarnos correctamente y no permitir entrar en una atmósfera gris, en una atmósfera de tristeza, de depresión, en una atmósfera de incredulidad. Dice entonces: dad gracias en todo. Ah, permíteme un segundito. Dice aquí la escritura. Permítame. Dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y después dice: no apaguéis el espíritu, no apaguéis el espíritu. Cuando nosotros le damos rienda suelta, cuando nosotros empezamos o queremos darle rienda suelta a los deseos de la carne, entonces apagamos el espíritu. Déjeme le digo cómo sucede fácilmente estas cosas. Por ejemplo, si estamos viendo series, películas, el cine, cualquiera de estas cosas en donde se exalta o se exaltan o exaltan a las tinieblas antes que a Dios. Y no estoy diciendo que el cine es malo, que la televisión es mala, no, sino lo que permitimos que entre a través de nuestros ojos o que escuche en nuestros oídos, que tiene que ver con tanta perversidad y tanta maldad. Entonces apagamos el espíritu. Podemos entrar al cine, ver una película y discernir si esa película no es correcta o no es apropiada. Pero imagínese usted que entra al cine o en la televisión y ve una película o ve una serie o escucha música, y esa música, esa serie, esa película no es apropiada, y después usted insiste en buscar ese tipo de películas, músicas, series una y otra vez sabiendo que no es apropiadas. Entonces usted va a empezar a apagar el espíritu. No es que el espíritu deje de tener vida, sino que su vida, su alma, va a guiarse, va a voltearse más hacia la incredulidad, hacia la exaltación a las tinieblas. Porque todo lo que hay en esta vida, lo que está bajo el príncipe, la potestad del aire, es exaltación a las tinieblas. Por eso, aunque estamos en el mundo, tenemos que ser diligentes, inteligentes, y escuchar siempre la voz interior del Espíritu. Esa es la parte que nos toca. Por eso podemos orar sin cesar, porque hay una voz del Espíritu que tiene que ver con la palabra que hemos recibido, que hemos escudriñado, que hemos entendido, que nos está hablando, que nos está dirigiendo, que nos quiere dirigir, para que nosotros no vayamos por el camino de perversión, por el camino de mal.